Momento de evaluación final. Curso diagnóstico psicológico. Grupo 56. Presentado por Alexamileidi Mena, Fabio Sánchez, Yusleini Gil, Aidayuli Baloy y Sunilda Córdoba. Presentado a Nani Gisela Solano, Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAT, Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades, mayo del 2016. El caso que nos atañe de investigación es el caso clínico de una joven universitaria de nombre Lourdes. A través de la presente presentación, valga la redundancia, vamos a establecer el siguiente contenido que ustedes encontrarán en las diferentes diapositivas. El primero es la evaluación e identificación del caso. El segundo es la definición del caso. El tercero son los planteamientos de hipótesis frente a las causas del problema. El cuarto son las conclusiones. El quinto, dificultades presentadas. Sexto, las recomendaciones. Y séptimo, las bibliografías. En esta primera diapositiva encontramos lo que es evaluar e identificar el problema. El caso Lourdes es una joven universitaria de 21 años que acude al psicólogo porque tiene dificultades para poder relacionarse con su entorno más inmediato, como son los compañeros de su universidad y en general con el mundo que la rodea. Los orígenes del problema de Lourdes aparecen en su adolescencia cuando acudía a la escuela. Es una joven que podemos destacar de entre su característica física, que mide unos 80 metros de estatura. En consecuencia, este caso no es tan normal en niñas de esas edades y probablemente esa estatura la convirtió en objeto de burla para los compañeros de escuela. Es por ello que en primera instancia ella acude a una evaluación psicológica que le permita o que le ayude a mejorar la relación con su entorno. Los problemas de Lourdes al llegar a la universidad se vuelven más complejos debido a que aparecen los miedos que inicialmente había dejado en su época de colegio. Han vuelto a retornar porque igualmente se siente inhibida, con incapacidad para relacionarse con los compañeros de universidad. La razón por la que ella quiere o busca el psicólogo es porque tiene o se siente inepta para poderse relacionar con los compañeros del curso. Hago reiteración de esto porque esta es una de las dificultades más apremiantes en cuanto a la identificación del problema que tiene la joven universitaria. Ella no sabe cómo acercarse ni cómo ser una persona independiente que le permita de una manera natural relacionarse con las personas que tienen a su alrededor. Es muy probable que los problemas de Lourdes, como lo dije al comienzo de esta diapositiva, empezaron en su adolescencia, porque al principio, en la niñez, cuando se forman la estructura del pensamiento o de la formalización de la personalidad, aparecieron los miedos, las críticas y toda esa serie de complicaciones que hoy tienen a la compañera Lourdes con dificultades para enfrentar la vida. Algunos teóricos que hablan de la personalidad hablan de algunos complejos. Es el caso de Alfred Adler, que explícitamente dice que cuando los complejos de inferioridad no son bien transmitido o direccionado, se convierten en obstáculos en la vida futura, como es el caso que le está atañendo a la compañera Lourdes. Definir el problema. En psicología, cuando hablamos de definir un problema, lo que buscamos es establecer la conexión que hay entre las teorías y la literatura y los temas específicos o relacionados con el tema que se está abordando. En este caso, el caso que estamos objeto de estudio. En este orden de idea, la situación de Lourdes la bajo a los conceptos argumentativos de Albert Bandura,
quien establece que gran parte de los problemas de personalidad están relacionados con el entorno donde uno se cría o se desarrolla. El caso lo describe muy particularmente cuando dice que la joven Lourdes, desde muy inicio en la etapa escolar, fue objeto de burlas, de críticas y de situaciones que la hacían inhibir o sentir inepta e incapaz para relacionarse con las personas que tenía a su alrededor. El caso clínico de Lourdes aparece en el escenario de muy probables situaciones escolares. Es muy probable que estos autores, en base a esa situación, hayan establecido, estudiado estos problemas que puedan servir para el desarrollo o el mejor manejo de estas situaciones. El caso Lourdes es un caso típico de una niña que no tuvo un buen direccionamiento, aunque el caso no lo describe. Es muy probable que también en su hogar, en su casa, no tuvo el afecto, el cariño, el amor requerido, que ella pudiera sobreponerse a todas las críticas que aparecían en la escuela. La literatura es muy explícita en este caso, porque también hay otro teórico, Alfred Adler, quien habla de estos desequilibrios emocionales o de personalidad que él llama complejo, que aparecen en esas etapas de la vida y cuando no son superados, de alguna manera en el desarrollo de la vida de la persona, aparecen problemas como le está sucediendo a la joven Lourdes. Plantear hipótesis frente a las causas del problema. Frente a las causas o características que presenta Lourdes, podríamos decir que está padeciendo del trastorno de personalidad por evitación, su abreviatura TPE, o trastorno de la personalidad ansiosa. El trastorno de personalidad por evitación es un trastorno que se caracteriza o caracteriza a las personas que lo padecen porque tienen un modelo de comportamiento de inadecuación, hipersensibilidad a la evaluación negativa, rechazo o desaprobación y evita la interacción social a cualquier costa. Las personas con este trastorno de personalidad por evitación se consideran socialmente ineptos. Cuando hablamos de ineptitud, específicamente hablamos de incapacidad, lo que le está sucediendo a Lourdes, que no es capaz, por más esfuerzo que ella haga, de relacionarse con los compañeros de universidad. Entonces, los sujetos con este trastorno tienen la creencia de que el resto de las personas los está juzgando o criticando constantemente por su aspecto o por sus acciones. Es allí lo que hablábamos al principio de las diapositivas, donde nacen el trastorno o nacen los complejos. En la época de adolescencia, cuando apareció el problema de Lourdes, donde estaban las críticas o las burlas, es la que la hicieron crecer, pensando o teniendo un pensamiento destructivo que hoy en su época de universitaria no ha podido desmarcarse de él. En consecuencia, ellos muchas veces, las personas que tienen este trastorno, buscan personas para relacionarse muy cercana a su círculo, bien sean familias o amigos, que les brinden la garantía, que le garanticen la aceptación, que por ningún lado crean o vayan a pretender que van a ser juzgados o van a ser rechazados. Es muy probable que las personas que tengan este tipo de ineptitud o de incapacidad busquen sentirse solitarias, no tener compañía y sentirse inhibida, como lo habíamos expresado inicialmente, porque la incapacidad debido a sus problemas generados en la adolescencia o al principio donde aparecieron no les permitan relacionarse adecuadamente con su entorno. Presentar alternativas de solución y tomar decisiones. El trastorno de la personalidad por evitación se diagnostica en base
a valoración psicológica. Es decir, la persona que le diagnostiquen este tipo de trastorno tiene que ser bajo los parámetros científicos de un profesional de la salud e idóneo y bien entrenado para tomar dicho diagnóstico. No es posible que cualquier persona, bajo las características que presenta Lourdes, revisando el DMS-4, el diagnóstico médico psicológico, pueda determinar la patología que tiene una paciente, en este caso Lourdes. Debe ser bajo la evaluación psicológica de un profesional de la salud, vuelvo reiterativo en este sentido. Porque es muy posible que bajo los parámetros o las características establecidas, alguien diagnostique la patología, pero es que resulta que en psicología o los trastornos de personalidad se cruzan una línea muy delgada. Es muy probable que las características del trastorno por evitación las tiene muy similar el transporte a la fobia o otros trastornos de personalidad, y pueda que se diagnostique de una manera equivocada. Por eso, bajo la investigación que nosotros hicimos en el caso Lourdes, tomamos la decisión de presentar como solución a los problemas que tiene esta joven varias de las terapias o de las soluciones que aparecen con el sustento científico y argumentativo de los profesionales de la salud que han estudiado este tipo de casos. Para ello, entonces, decidimos que para tratar a Lourdes debiéramos utilizar varias terapias, como el caso de la psicoterapia, habilidades, el caso de la psicoterapia es uno muy potencial que nos pudiera ayudar. La terapia cognitiva, cuando hablamos de cognición, es de procesar información, es como reaprender de nuevo, ya que Lourdes lo que está inmersa es en una serie de pensamientos destructivos que se formaron en su época de adolescencia y que al día de hoy no ha podido superar. Esta terapia es fundamental para este tipo de situaciones, en estos casos, e igualmente la terapia cognitiva conductual. Cuando hablamos de conductual, hablamos de mejorar conductas, es decir, comportamientos que están aprendidos hoy en la personalidad de Lourdes, es muy probable que con este tipo de terapia se puedan mejorar. También el contacto social, que permite que gradualmente la persona vaya mejorando la interacción social con su entorno. Hay casos muy aislados donde se recomiendan fármacos. Este caso, los psicólogos no muy frecuentemente formulan este tipo de fármacos, excusen la redundancia, porque esto es más un caso de psiquiatras que en algunos casos diagnostican para determinadas terapias de estas fobias esos medicamentos. Hay que anotar que es muy importante que el psicoterapeuta tenga un rapport con la persona que se va a hacer las terapias. En el argot psicológico de entrevista, el rapport lo llamamos a la conexión que tenga la persona con el paciente. Es importante y de manera imperativa se debe establecer este tipo de conexión, porque las personas que sufren este trastorno evitan a cualquier costa hacer relaciones, incluso con el terapeuta. Es por ello que la interacción personal y de relación con el terapeuta debe ser de confianza, que le permitan a la persona que está sufriendo este tipo de patología poderlo frecuentar. De lo contrario, cuando no existe esa conexión, es muy probable que incluso que los tratamientos no se den, porque el paciente huye de alguna manera para establecer este tipo de relación, así sea profesional. Conclusiones. Revisando la literatura del trastorno de la personalidad por evitación, no pudimos encontrar los orígenes o causa de esta patología. La causa del trastorno de personalidad por evitación no está definida claramente.
pueden influir en ello una combinación de factores, desde lo genético y lo biológico, e incluso algunos factores temperamentales heredados, sea de padre o madre o familiares que de alguna manera han tenido genéticamente esta patología. En apartados anteriores, cuando se planteaba la hipótesis sobre el caso de Lourdes, expuse que una de las causas de este problema podría haber sido generado por el miedo. Luego aquí, a manera de conclusión, volvemos a ser reiterativo en esto, porque creemos que gran parte de las dificultades que han desencadenado los problemas que padece Lourdes son por el miedo. Y es el miedo a volver a vivir nuevamente los padecimientos de su adolescencia. Es por ello que queremos volver de nuevo la mirada para demostrar de alguna manera que dentro de la investigación que hicimos, a grandes rasgos, encontramos que los miedos son parte del desencadenamiento de esta patología. También podríamos decir, al principio, cuando planteábamos los problemas de complejidad de Lourdes, bajo los argumentos del teórico Alfred Adler en su teoría de la personalidad, hacíamos mención a los sentimientos de inferioridad. Luego, nosotros creemos que gran parte de los problemas que tiene hoy Lourdes estuvieron en complejos no bien direccionados, o no superados, mejor dicho, porque a partir de ellos, cuando no se superan este tipo de dificultades, es cuando se presentan los problemas de complejidad, que se traducen luego en problemas para enfrentar la vida. Esos son los problemas que hoy tiene Lourdes con respecto a la falta de capacidad o ineptitud que tiene la paciente para relacionarse con su entorno. Pues, a grande rasgo, queremos concluir esta presentación diciendo que el afecto, el amor, la seguridad y la confianza son fundamentales en un niño o adolescente, ya que gran parte de los trastornos que se pueden desencadenar de personalidad en una persona están cimentados en este tipo de situaciones. Dificultades presentadas. En principio queremos hacer la anotación que no encontramos referente al caso ningún tipo de dificultad que nos pudiera obstaculizar la realización de esta investigación. Las dificultades presentadas obedecieron más a los temas específicos de grupo, que por la modalidad de estudio que tenemos, en oportunidades no es muy fácil físicamente sentarnos a debatir o a discernir las dificultades que se presenten en una determinada temática. Esto fue como de relevancia lo más difícil, lo más complicado que encontramos. Además, pues, de que no teníamos la experiencia en este tipo de formatos y la experiencia para analizar estos videos. Además, la universidad tampoco cuenta con equipos que nos permitan, pues, grabar de una manera adecuada las voces, los sonidos. Es muy probable que en el transcurso de las diapositivas se encuentren algunos ruidos, porque las grabaciones las hicimos en las instalaciones de la universidad y probablemente eso no nos permitía hacer un trabajo bastante bueno, o diríamos nítido, en cuanto al tema del sonido. A grandes rasgos, estas fueron las dificultades que se nos presentaron. Recomendaciones. Es importante que Lourdes siga las recomendaciones dadas por el psicólogo evaluador en cuanto al tratamiento que debe implementar para mejorar su interacción social. Pues en muchos casos se hace estas recomendaciones porque cuando va transcurrido algún tiempo de la terapia, algunas personas optan por dejarla porque se sienten bien o cómodos. Hay que anotar aquí que el tiempo establecido para las terapias o el tratamiento debe ser el establecido por el psicólogo y no dejarlo a mitad del camino. Muchas de las conductas o comportamientos son aprendidos, por eso
en nuestro criterio, sería procedente que Lourdes se atreviera a interactuar más con su entorno, específicamente con los compañeros de la facultad. Pues cuando hablábamos de las conclusiones no, sino cuando hablábamos de las decisiones que habíamos tomado referente a los tratamientos, decíamos que la interacción social hacía parte de un ejercicio importante para mejorar las habilidades del entorno en cuanto a la comunicación. Es por ello que las recomendaciones que hacemos aquí van en esa dirección, ya que Lourdes lo que hace en muchas de las oportunidades, debido al trastorno que padece, es evitar cualquier lazo de interacción personal con los compañeros. Entonces creemos que es apropiado que las conductas que ella pueda aprender de nuevo en cuanto a ejercitarse en la búsqueda de la relación con los demás compañeros le pudieran ayudar para mejorar ese tipo de patología. Enfadarse es una de las dificultades que tiene Lourdes en cuanto al padecimiento que ella tiene cuando los compañeros la molestan. Entonces lo que nosotros recomendamos es que debe revertir ese tipo de comportamiento, ya que no le ayuda mucho a la problemática que tiene. Es mejor buscar un comportamiento que posibilite la interacción más con sus compañeros para que la interacción social se haga más ameno, pues entendiendo que ella también tiene dificultades para relacionarse con los demás. Las bibliografías. Este es el último ítem de nuestro contenido en la diapositiva. Aquí están todas las fuentes consultadas para el ejercicio de esta investigación. Ello fue en la web y algunas recomendadas por la guía de nuestra tutora. Muchas gracias.